Bienvenidos, amados de Dios. Nuevamente estamos aquí reunidos para seguir escudriñando el corazón de Dios y conocerlo a Él, para entenderlo, para obedecerle, plenamente convencido que lo que Él dice es verdad. Hoy día entraremos en el estudio ¿qué esperas encontrar a Dios? ¿Qué esperas encontrar al buscar a Dios? Esta es la parte 1. Lo primero que se debe entender al buscar a Dios es ¿quién es Dios? Y Dios es el Creador. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Génesis 1:21. Nosotros trabajamos con la Biblia de Reina Valera 1960, como siempre se lo recordamos. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 14:22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Por tanto, ya sabemos que Dios es el creador. También sabemos que el pueblo que seguía a Dios y que eran sus siervos le reconocían como el creador. Ahora bien, otro error o verdad a medias con el que el adversario ha llevado al que busca a Dios a convertirse en idólatra de la creación es no comprender la revelación de Dios, y esto ocurre por el mal uso de la palabra Señor y su interpretación, palabra que aplican indiscriminadamente, tanto para referirse a Dios como a sí mismo para referirse a Jesús, sin entender su significado y diferencia. Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Veamos el mismo versículo en hebreo, en el interlineal hebreo-español. Génesis 5:2. Y dijo Abraham: Señor, a Yahweh. Se lo leo de nuevo. Y dijo Abraham: Señor, Yahweh, ¿qué darás a mí si yo ando sin hijo e hijo herencia de mi casa este Damaseno Eliezer? Este versículo es el primero donde se llama Señor a Dios, pero además se le llama Yahweh. Veremos su significado bíblico para cada una de estas palabras. Señor, palabra original, Señor, Jehová, Dios, el Señor, que se usa solo como nombre propio de Dios. Señor, Kyrios, en hebreo y en el contexto bíblico se refiere a Dios como el soberano, el dueño supremo y el gobernante del universo. Es un título de reverencia y adoración utilizado para expresar la autoridad divina. Yahweh, palabra original, Jehová, el nombre propio del Dios de Israel, el autoexistente o eterno, Jehová. Veremos ahora Señor en griego del Nuevo Testamento en referencia a Jesucristo. Extracto de Biblia Todo sobre la palabra Señor. La mayoría de las 717 veces que se emplea Kyrios en el Nuevo Testamento son por Lucas 2:10 y Pablo 275 veces cada uno y respectivamente, puesto que ellos escribieron al pueblo de la cultura y lengua griegas. Cuando se habla de Dios como Kyrios, expresa particularmente su posición como creador, su poder revelado en la historia y su dominio justo sobre el universo. El uso de Kyrios en el Nuevo Testamento ha sido objeto de debate entre los eruditos modernos. Existen tres escuelas de pensamiento sobre este tema. La primera es aquella basada en el uso de la Septuaginta. Esta afirma que la designación Señor está pretendida para asignar a Jesús los atributos de Dios, que se encuentran en el Antiguo Testamento. El razonamiento comienza en que, en algún momento después que se terminó de escribir la Septuaginta, algunos, cuando los judíos leían en voz alta, pronunciaban Adonai, la palabra hebrea para Señor, en donde encontraban el nombre de Dios. Más adelante se eliminó el nombre de Dios y se reemplazó por cada vez con Kyrios.
Por tanto, ya sabemos que Dios es el creador. Se dan cuenta que a través del tiempo y cada vez más los eruditos y traductores fueron quitando, agregando o cambiando palabras de la palabra revelada de Dios. Y este cambio salta a la vista. Kyrios se fue transformando en Kurios, Mateo 4:10, en referencia a Dios. Kuriou, Mateo 5:36, en referencia a Dios. Kurie, Mateo 7:21, 8:26, 8:21, 14:28 y capítulo 14:30, en referencia a Jesucristo con la autoridad de decidir. Kurie, Mateo 13:27, en referencia al sometimiento, a Señor, amo. Y estos son solo algunos ejemplos de versículos que muestran la diferencia de quién se está hablando y que solo se puede ver y entender al leer cualquier interlineal griego-español del Nuevo Testamento. Se le ha indicado también que está disponible el poder descargar del internet interlineales griego-español y son gratuitos. Ustedes ponen específicamente descargar en PDF interlineal griego-español y te van a aparecer varios portales. Entonces cuando encuentres uno que es gratuito, tú lo descargas y vas a poder ver los más comunes, que son el de la Cueva, el de Valdés y el del antiguos manuscritos bizantinos. Gracias a Dios, nosotros contamos con los tres que hemos descargado. Y es ahí donde tú puedes ver la diferencia en cada uno de los usos de esta palabra. Kyrios, para referirse a Dios, y Kurios, para referirse a Jesucristo. Pero con las traducciones, eso ha ido cambiando a través del tiempo, como hemos visto hasta ahora. Y estos son solo algunos ejemplos de versículos que muestran la diferencia de quién se está hablando y que solo se puede ver y entender al leer cualquier interlineal griego-español del Nuevo Testamento. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este mismo versículo en el interlineal dice, Romanos 10:13. Todo, porque quien probable invoque el nombre del Señor será liberado. Y este Señor en griego es Kuriou, se refiere a caballero. Diferente, ¿no? Cuando tú te refieres a un caballero es porque tú te estás sometiendo a su liderazgo y señorío. Y eso es lo que es Jesucristo para nosotros, en nuestra cabeza. Nos sometemos a su liderazgo y señorío en nuestras vidas, porque Él es el medio que Dios usó para darnos la libertad. Ahora comenzaremos con una pregunta. Al que busca a Dios, ¿qué espera encontrar? Las religiones y las diferentes congregaciones o las mal llamadas iglesias dicen que encontrarás paz. Pero debes entender que hay dos clases de paz, la del mundo y la que Dios hizo disponible por medio de su Hijo Jesucristo. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo primero que debo entender es que si estoy turbado y tengo miedo en mi corazón, que es el centro de creencia de la voluntad, lo que yo crea va a suceder. Y es en mi mente contaminada donde trabaja el adversario. Él se encarga, por medio del viejo hombre, de pervertir aún más mis pensamientos. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Puede un hombre o una mujer creer que Jesucristo es Dios y decir que es obediente a su palabra y que ama a Dios? De acuerdo con este versículo, nadie puede decir que ama a Dios si cree que Jesucristo es Dios. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Juan 9:34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado,
y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. Este era un hombre que estaba dando testimonio de una sanidad que había obrado Jesucristo. Y lo estaban confrontando los religiosos. Y este hombre le respondía: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Juan 9:32. Y agrega Juan 9:33. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. 9:34. Y los religiosos le respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. En un estudio anterior que hicimos, cuando alguien era expulsado de la sinagoga, se le cerraban todas las puertas. No se comercializaba con él, no podía comprar y no podía vivir dentro de la ciudad porque había sido expulsado de la sinagoga. Eso era lo grave de ser expulsado en ese tiempo de una sinagoga. 9:35, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Juan 9:36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Aquí se usa la palabra curie en referencia a Jesucristo con la autoridad de decidir. ¿Entiende la diferencia? Kyrios es por el Creador, el Todo Soberano. Y la palabra curie en referencia a Jesucristo con la autoridad de decidir. ¿Por qué él podía decidir? ¿Se acuerdan lo que él enseñó? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. ¿Recuerdan? Juan 9:37, esa era la autoridad que tenía Jesucristo de decidir. Juan 9:37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Es la misma pregunta que hizo Jesús la que se debería hacer hoy. ¿Crees en el Hijo de Dios? A todos los que creen y confiesan que Jesucristo es Dios, el pensar así es el resultado y consecuencia de un corazón turbado y contaminado con religiosidad e idolatría, que es otra de las caretas que usa el adversario para pervertir la sana doctrina. Si se escucha con detenimiento la doctrina de esa persona, se verá el resultado de una mente contaminada. Comenzará a andar por la carne, los 5 sentidos, transará principios, aceptará que otros rompan principios, usará la palabra en su beneficio, cambiará la palabra, añadirá la palabra, negará la palabra, mentirá, engañará, aceptará en su vida, en la congregación y en su hogar, toda perversión e inmundicia. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gálatas 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Crees que si te paras por la integridad de la palabra de Dios tendrás paz? Claro que no. El no transar la correcta doctrina revelada por Dios, el no aceptar a sodomitas y lesbianas en las congregaciones, el no aceptar que otros enseñan a nuestros hijos doctrinas o mandamientos de hombres que se opongan a la exactitud de la palabra revelada de Dios, el no enseñar a nuestras mujeres lo que es ser una mujer virtuosa, el no enseñar a los varones lo que significa ser cabeza de la mujer, el permitir a los que hoy dirigen las religiones el no vivir de acuerdo a lo que dice Timoteo de cómo debe ser un líder. Por supuesto que no se tendrá paz, ya que habrá oposición, hostilidad, rivalidad, porque el ambiente espiritual diabólico que influencia a estas gentes en sus mentes por medio del viejo hombre, los llevará a que se conviertan en tus enemigos. Entonces, ¿podrás tener paz con el mundo y sus obras? 1 Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Recuerdan lo que enseñó el Hijo de Dios mientras cumplía su ministerio aquí en la tierra? Juan 9:39.
Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Quién en ese tiempo no veía? ¿Se acuerdan que siempre se les está mencionando de que nosotros somos niños para con Dios? Y debemos de hacer preguntas. Un niño hace preguntas porque de esa manera aprende. Nosotros debemos hacer preguntas y ver las respuestas directamente de la palabra de Dios y no de acuerdo a las doctrinas de las religiones. Volvamos a la pregunta. ¿Quién en ese tiempo no veía? Todos los judíos que concurrían a los templos a escuchar la ley, pero que seguían tradiciones de hombres. Tampoco veían los gentiles que estaban excluidos. Por otro lado, ¿quiénes no veían pero tenían disponible el conocimiento? Los religiosos, fariseos y saduceos, que tenían el conocimiento de la voluntad de Dios, que leían los pergaminos o rollos en sus templos, pero no los creían. Muy parecido a lo que ocurre hoy. Para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas no necesita ser un líder o alguien al que lo han nombrado con un cargo o título. Solo se necesita un hombre o una mujer comprometido con Dios, dispuesto a hacer su voluntad, llevando a cabo el ministerio de la reconciliación, le guste a quien le guste, se oponga quien se oponga, o un hombre o una mujer que sea valiente como David cuando enfrentó a Goliat. Al hacer esto, tendrás paz. ¿Te acuerdas lo que dijo David? Que estaba ofendiendo a Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en el estudio anterior? Que estaban ofendiendo a Dios y estaban menospreciando al pueblo de Dios. Este David, y era un joven, según lo que se estima, no más allá de 16 años, y se enfrentó a un guerrero experimentado como Goliat y lo venció porque Dios estaba con él. Ahora bien, volvamos a la pregunta. Si uno se está oponiendo a todo lo que la religión enseña y sus doctrinas cerradas, ¿tendrán paz? Por supuesto que no, ya que estará deshaciendo las obras infructuosas de las tinieblas. Es por lo que nuestro Padre hizo disponible el renacer al ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, entregándonos la capacidad de manifestar ese Espíritu Santo de 9 maneras diferentes, para ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Volvamos a la pregunta, ¿tendrán paz? Por supuesto que no, ya que estarán deshaciendo las obras infructuosas de las tinieblas. Es por lo que nuestro Padre hizo disponible el renacer, al ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, entregándonos la capacidad de manifestar ese Espíritu Santo de 9 maneras diferentes, para ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes qué el Señor está usando aquí? Curioso. Se está refiriendo a Jesucristo, porque nosotros tenemos a Jesucristo en nosotros. ¿Se acuerdan que lo leímos en Colosenses 1:27? Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros hacemos lo que nuestro Padre nos manda, el fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, además nos vestimos con toda la armadura de Dios, manifestaremos frutos espirituales en nuestras vidas. Estos frutos los manifestamos nosotros por nuestro andar en comunión con el Padre haciendo su voluntad. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:27. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Al renacer, confesando a Jesucristo como Señor de mi vida, como lo hicimos con Romanos 10:9 y 10, pasando de muerte espiritual a vida espiritual, Dios cumple en ese momento la promesa de darnos un regalo, el don, el Espíritu Santo. Cuando yo opero el Espíritu Santo, las 9 manifestaciones del don o regalo de Espíritu Santo, que es hablar en lenguas, que es para el fortalecimiento y edificación personal de parte de Dios. Lenguas con interpretación y profecía, que es edificación, consuelo y fortalecimiento a la congregación de parte de Dios o en nombre de Dios. Palabra de ciencia,
que es información de Dios. Palabra de sabiduría, que es qué hacer con la información recibida de Dios. Discernimiento de espíritus, fe, milagros y sanidades. Información y acción directa de parte de Dios, operada por el creyente al servicio de la iglesia, la casa creyente. Y además creo, porque Dios energiza en mí los 5 ministerios, apóstol, evangelista, maestro, pastor, profeta, para servir a la casa creyente, sumado al andar recto, al aplicar la palabra de Dios en mi andar, sin quitar, agregar, cambiar, cuestionar o dar interpretación privada a su santa palabra, ese andar me dará frutos espirituales. 9 frutos que se manifestarán en el creyente, comenzando con el perfecto amor. 1 Corintios 3:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:2. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se pueden aplicar estos 3 versículos a la vida del que se dice creyente hoy día. Primero te enseña que hay lenguas humanas y lenguas angélicas al hablar en lenguas. Y cuando yo no tengo ese amor, lo vamos a ver qué es lo que significa ese amor de Dios en la mente renovada, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Además te dice que si tuvieses profecía, que era declaración y predicción, como lo vimos en otro estudio cuando desglosamos cada uno de estas manifestaciones, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿se acuerdan lo que era ciencia? Información de Dios al hombre. Y si tuviese toda la fe, que es la manifestación de creencia, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y veíamos en 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Cuántas religiones hoy día andan repartiendo comida a los pobres? ¿Cuántas? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿Cuántos dicen que andan cargando la cruz de Cristo? ¿Es eso correcto? Y no tengo amor. ¿Cuál amor? Es ese amor de Dios en la mente renovada. Si no lo pongo a Él primero, si creo que Dios y Jesucristo son uno, ¿tengo el amor verdadero? ¿O estoy engañado y a la vez estoy engañando a otros con mi doctrina? ¿Qué es lo que te dice? De nada me sirve. Y después te dice cuál es el amor de Dios. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13:6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Las religiones, ¿se gozan de la verdad o se gozan de su doctrina? Se gozan de su religión, no importando lo que Dios diga en su palabra. Es cosa de ver. Nosotros, ustedes saben, publicamos tanto en YouTube estos videos como también los publicamos en Facebook. Y en Facebook nuestro portal está abierto, entonces varias personas pueden publicar en él. Y hay algunos que aparentemente piensan que son maestros para enseñar la palabra, pero finalmente incurren en lo mismo que todas las religiones. Porque leía una respuesta, una corrección que hacía una persona, y decía que nosotros debíamos estar agradecidos porque Dios había muerto por nosotros. ¿Se dan cuenta lo ilógico de eso? Si Dios murió por nosotros, ¿quién resucitó a Dios? Usen la lógica. Siempre se le ha dicho, usen la lógica. Si solo hay un Dios, y ese Dios murió en la cruz, ¿quién lo resucitó al tercer día? Piensen con lógica. Entonces, ¿se está gozando de la verdad o se está gozando de su doctrina pervertida?
1 Corintios 13:7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El perfecto amor por Dios y su palabra, el no transar los principios de esta palabra, traerá consigo el gozo permanente. ¿Se han dado cuenta que también se escucha entre la gente que se dice creyente que hay que buscar la felicidad? Busque la palabra felicidad, en la palabra de Dios no existe. El perfecto amor por Dios y su palabra, el no transar los principios de esta palabra, traerá consigo el gozo permanente, no la felicidad del mundo que es efímera y pasajera. El gozo de entender que tengo la esperanza del retorno de Jesucristo y la vida eterna. Paz al saber que Dios es mi Padre, que manda a sus ángeles para que me guarden, protejan, que mi nombre lo tiene esculpido en las palmas de sus manos, que soy importante como la niña en sus ojos. El hecho que no seré condenado al haber mantenido mi integridad y no haber roto principios, ni haber transado la integridad de su palabra porque era políticamente correcto. ¿Cuántos callan para mantener, como decimos en Chile, la fiesta en paz, para que no haya disensión, para no ser disruptivos dentro de la congregación? Pero Dios nos enseña cómo debemos hacerlo. Si hay alguien que está errado, aún el líder, yo lo tomo aparte, solo los dos, y lo confronto con las escrituras. Si no me quiero ir, tomo 2 o 3 testigos y lo confronto con las escrituras. Y si aún no me entiende, lo hago frente a la congregación, el grupo de llamados, que es la iglesia. No el templo, lo que te llaman hoy día, porque todos dicen vamos a la iglesia, y se refieren a un lugar físico. La iglesia la componemos todos los creyentes, el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Por eso dice, ni haber transado la integridad de su palabra porque era políticamente correcto, evitando así confrontaciones por miedo, siendo de fe no fingida, manteniendo hasta el final mi compromiso con Dios de ser fiel, que haber procurado con diligencia presentarme ante Él aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este usar bien es lo que nosotros hacemos. Les damos las facilidades a ustedes, le ponemos en los estudios el versículo como aparece en la Biblia Reina Valera, y le ponemos el versículo ya sea directamente del interlineal hebreo-español o en su defecto del griego-español, para darle más luz. Le servimos el pan de vida, claramente y sin doblez, porque eso es a lo que Dios los ha mandado a ustedes y me ha mandado a mí, a ser un obrero de esa palabra, que escudriña las escrituras, que la usa bien. En un estudio también vimos lo que era el significado de usar bien. Era una palabra en griego que es ortotomunta, que significa dividir correctamente. Y esa palabra, ortotomunta, también se deriva en lo que en cirugía se dice corte perfecto cuando se hace una operación. Hay que ser un experto para hacer un corte perfecto en una operación, ¿cierto? Nosotros también debemos ser expertos en dividir correctamente la palabra de Dios. Ya nos encontraremos con un versículo que fue dividido en la mitad. Ya lo vamos a ver. El ser aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿No creen que seremos más que victoriosos en todo lo que emprendamos porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, escogiéndonos para ser adoptados hijos suyos? Piensen. ¿No creen que seremos más que victoriosos en todo lo que emprendamos porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, escogiéndonos para ser adoptados hijos suyos? Amados de Dios, escudriñen las escrituras, porque allí os parece a vosotros tener la vida eterna. Dios les bendiga y nos estamos viendo.